El tema que tenemos es la estructura social jerárquica de la cual predomina en Guatemala. Recordemos que la estructura social está establecida en tres ámbitos. Una sería un nivel, un estatus quo alto, un medio y un bajo. Guatemala generalmente se mantiene en un grupo social establecido entre un alto y un bajo como tal. Y que nosotros pudiéramos caracterizar aquel alto como medio y el bajo extremadamente pobre para la mayoría de la población. Guatemala entonces dice tiene una estructura social muy jerárquica con una reducida élite social y una clase media incipiente, es decir, muy poca, un grupo muy pequeño, ambas de carácter urbano, así como una baja movilidad educativa y ocupacional que determinan las oportunidades de desarrollo de los grupos sociales, lo que les decía la vez anterior. Ustedes son el futuro, ustedes son el cambio, porque definitivamente en Guatemala pues tenemos un estatus educativo muy pobre, las personas se preparan muy poco, las personas a veces estudian solo para el momento, para salir del paso, sin pensar el cambio social que pudieran llegar a desarrollar como tal. La movilidad ocupacional en Guatemala es escasa. Las mujeres tienen mayor movilidad ocupacional que los hombres. Lo mismo puede decirse de un grupo étnico indígena con respecto a un no indígena. ¿Por qué situación? Nosotros recordemos que una mujer regularmente hace miles de cosas, desde atender la casa, en el hogar, pues sabemos que la mujer es la que cocina, la que limpia, posiblemente produce algún producto artesanal, tiene algún oficio, mientras que un hombre se limita como tal a un trabajo de acuerdo también a su situación educativa que presenta. Recordemos, les decía yo la vez anterior, ¿verdad? Según nos cuentan nuestros papás, nuestros abuelos antes decían que para poder atender o sí atender un negocio, un mostrador, una tienda, siempre decían que se requería la educación primaria. Después cambió y fue la educación básica. Hoy en día, usted para, aunque sea ser un bodeguero, ¿verdad? Que no es un trabajo denigrante, pero sí de un menor estatus, pues se requiere que usted sea, ¿verdad? Una persona graduada al nivel medio. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando esa movilidad como tal. En el artículo de la estratificación y la movilidad social, el señor Guillermo Díaz, doctor en sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en sus siglas IDES, de la Universidad Rafael Andívar, señala que la estructura social del país se erige, es decir, que se estipula sobre una base constituida por la clase trabajadora y que ésta está aún lejos de la clase media. Regularmente no hay un estatus medio, solo podemos encontrar un bajo y un alto, y que dentro del alto también es un poder concentrado en la minoría, mientras que toda la población padece, ¿verdad?, de muchas situaciones básicas. En este caso, nos vuelve a mencionar el señor Guillermo Díaz, forma parte del conjunto de otros nueve artículos que tratan la realidad económica y social, elaboradas también por otra situación, otra institución que presenta la CEPAL. ¿Qué significa la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina y del Caribe. En este caso, nos dice, se trata de un esfuerzo por dibujar una pirámide social guatemalteca donde más que clases esbozan estratos sobre una base de datos de ocupación laboral. El análisis estadístico de la conformación proveniente de una encuesta sobre las condiciones de vida aporta como antecedente que el tema de movilidad social es ilustrar solo una movilidad educacional y ocupacional. No hay un estatus económico. Nosotros si vemos, por ejemplo, el estatus social de los egipcios, de los griegos, de los Estados Unidos y de muchas otras poblaciones, existe marcadamente. Cuando nosotros nos imaginamos una pirámide, en la cúspide van a estar todos los poderes concentrados.
y luego vamos a ir bajando de escala en escala. Mientras que nosotros no tenemos una pirámide porque solo tenemos dos divisiones y una muy marcada y prominente a aquellas personas que pertenecen, ¿verdad? Que mantienen el poder y luego todos pertenecemos a la mayoría de la población. La jerarquización social, dice Guillermo Díaz, estima que la élite social del país, conformada por la clase dominante, es reducida y constituyente, óigase muy bien, a un 5% de la población. Es decir, que son muy pocos los dueños de todo. La fracción de la clase de patrones, el que comparte quien emplea a uno de los trabajadores, es mayoritario, es decir, que la clase dominante representa el 3,1% sobre la población. Sí, básicamente estamos hablando, ¿verdad? Que dentro de 1,000 personas más, atreveríamos a decir que dentro de, tenemos a unas que 25,000 personas, solamente una es la que tiene el poder como tal económico. La fracción de la clase, dice, de directivos integrada por la administración, gerentes, personas directivos entre las empresas privadas e instituciones públicas, representa el 1%. Ahí es tan simple, ¿verdad? O sea, de 100 personas, solamente una es quien accede, no totalmente a un recurso económico, sino solo es representante de esa activación de la categoría como tal. Entonces acá podemos ver la desigualdad que existe como tal entre toda la sociedad guatemalteca y la clase dominante. Y por eso es de que no existe una jerarquía, ¿verdad? En forma de pirámide, porque nosotros solo pertenecemos a un grupo de masa mayoritaria de personas de escasos recursos, de personas pobres, y lo que sí representa tal es la extrema pobreza como tal. Entonces acá vuelve otra vez a mencionar los profesionales universitarios independientes, todos de por sí, los profesionales del área universitaria, todos somos empleados. Somos muy pocos aquellos que tenemos una empresa distintiva, sino la mayoría somos asalariados. Todos trabajamos para un ente privado. Ni hablemos de un ente público, porque los entes públicos son muy pequeños, son muy pocos. Si nosotros viéramos el sector educativo a nivel de Guatemala, dentro del sector público, pues prevalece más el sector privado, es el que ofrece más educación que el mismo Estado como tal. Y eso hace la descompensación bárbara en relación a lo que hablábamos al inicio, porque nosotros hablamos de una educación pobre y que solamente de oficio. Las personas no pueden profesionalizarse porque no tienen acceso a la educación. Y si hay acceso a la educación, tiene que ser con el ente privado. Es decir, todo aquel que pueda costearse sus estudios a través de una institución privada, un colegio, pues va a poder seguir. Quien no, definitivamente va a seguir el patrón que hemos tenido siempre, ¿verdad? A limitarse, a establecer algunas situaciones de trabajo, ¿verdad? Minoritarias. La clase trabajadora, llamada clase baja, en el enfoque funcionalista, constituye la amplia base de la pirámide social guatemalteca. Me atrevería a dibujar una pequeña pirámide y solamente ilustrar una cúspide, solo la cúspide de la misma, ¿verdad? En relación a esto, porque nosotros realmente no cubrimos una pirámide, la cubrimos en relación, en su momento, si nosotros pensáramos, ¿verdad? La relación que se pudiera tener. Vean, si es que existiera una pirámide, nosotros creo que solamente estaríamos ilustrando dos aspectos dentro de la misma. No habría mayoritario. De esta pirámide me atrevería a pensar que solamente tendríamos esta parte mínima de la punta de la pirámide establecida como un patrón de estatus elevado y luego la mayor parte, por eso les decía, era una concentración bárbara de masa de la población que pertenece al sector económico bajo. Aquí nos dice que la fracción de los directivos, perdón, aquí, la clase trabajadora llamada clase baja, ¿verdad? O sea, oscila entre 85%
casi que el 86%, estamos hablando de un 15% que al final ni es el 15%, sería solamente resaltar el aspecto anterior, ¿verdad? El 5%. La fracción de trabajadores calificados es una minoría. De este 85% u 86, solo el 20% está entablado. Aquí es el 19.3%, elevémoslo a un 20%. Está determinado en la clase que establece profesional y luego el resto de la población, es decir, el 65%, y si ustedes escuchan, este 66, perdón, 0.5% pertenece a la mayor parte de la población que trabaja en lo que es no un trabajo profesional, sino pueden ser los obreros o artesanos, es decir, todos aquellos que pertenecen no a una clase profesional de carrera, sino simplemente de oficios establecidos. Y eso hace que limite su propia familia a poder tener acceso a un cambio de estatus. La relación entre la educación y la ocupación es otro hallazgo muy prominente en Guatemala, y lo que yo les acabo de mencionar, la educación de nuestros hijos. Si definitivamente yo voy a pertenecer a la clase obrera, no sé, puedo ser un albañil, puedo ser tal vez trabajar en una maquila, pues mi sueldo se va a limitar a eso, a un sueldo fijo, a un sueldo permanente, del cual yo tengo que sacar todos los gastos establecidos y estimados que regularmente las personas tienden a pagar casa, agua, luz, mantener los alimentos dentro de la economía, los insumos, por ejemplo, en relación a gas o leña, dependiendo, hasta ahí. Y luego los otros pequeños gastos se refieren a medicina o gastos de salud, y lo que reste sería para gastos de educación. Otro factor limitante que viene a ser representativo, en que vuelvo a repetir, si no tienen acceso a una educación pública gratuita, tendrán que hacer efectivo una educación privada, ¿verdad? Y costear esos gastos. Entonces acá volvemos otra vez a la movilidad educativa limitada por la misma situación. No hay acceso a eso. Y veamos el factor que vino a desencadenar en esta época, en el año pasado, en este que estamos por culminar, la situación del Internet. Las personas que vivimos en sectores rurales o que vivimos fuera del alcance de la tecnología, no porque querramos, sino porque la tecnología todavía no llega a su capacidad a ciertos lugares, nos provoca, ¿verdad?, el tener mala señal, mala deficiencia, entre otros. Y entonces nos limitó a quedarnos en el espacio donde nos encontramos. Y ese estancamiento vuelve a repercutir en unos años. Y por eso les decía yo a ustedes, o les hago ver a ustedes, y siempre les he mencionado esta parte. Padres sin educación generan hijos sin educación. Padres con estudios universitarios elevan un poquito esa situación a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar en esa perseverancia, en esa constancia. Si no, pregúntenle a algún papá si hubiera preferido o hubiera soñado con tener, no sé, alguna empresa, alguna situación antes de pertenecer a un grupo asalariado. Entonces, todo eso depende de la herencia que hemos venido arrastrando de pobreza y de la situación social educativa establecida por esta jerarquía. Ya de por sí, el ser humano tiene que ir rompiendo con esta barrera, pero ¿cómo va a surgir todo eso? Siempre se les ha dejado la mayor carga, el mayor peso a la juventud. Si nosotros como padres a esta situación hemos venido rompiendo con eso, pues mayor peso tienen ustedes con terminar de erradicar esta situación.
Entonces, por eso es que nosotros no hablamos de una pirámide jerárquica social, porque vuelvo a repetir, establecemos en la cúspide un grupo minoritario que pertenece todo lo relativo al poder, a la economía, mientras que el resto pertenecemos a la mayor parte de población estructurada como tal, en asalariados, en empleados, en personas de escasos recursos, y dejemos que nosotros no contemos con todos nuestros recursos, sino todavía tenemos esa oportunidad o la dicha de estar establecidos. Pensemos en aquellos desposeídos totalmente, que no tienen alimentación, que no tienen una vivienda, que no tienen seguridad, mucho menos. Si no tienen lo básico como una vivienda y alimentación, pues van a tener acceso a una oportunidad educativa. Entonces, es momento de establecer, ¿verdad?, que la estructura social de Guatemala definitivamente está establecida o integrada por la clase trabajadora, la clase baja. Son muy pocos aquellos que tienen su empresa o que han iniciado un proceso de emprendimiento, porque tampoco debemos de desestimar, ¿verdad?, de esa parte o ese aspecto. Yo siempre les digo a mis estudiantes, usted se está preparando para ser jefe, para administrar, para crear su propia empresa, no para seguir o continuar con la misma situación, ¿verdad? Ah, es que yo voy a trabajar en la empresa de mi papá, otra vez la misma situación. Es que mi papá tiene autos y tiene propiedades, sí, son de mi papá, ¿verdad? Son de él lo conformó, entonces yo tengo que trabajar por lo mío. Tenemos que apropiarnos y agenciarnos de nuestros propios recursos para cambiar esta situación. Entonces, esta condición jerárquica o este estatus social guatemalteco fue distribuido o desarrollado en el 2011. Hasta la fecha, pues no han habido tantos cambios, ya que también continuamos con las mismas estadísticas establecidas en que las personas han tenido muy poco acceso a la educación superior, es decir, a la educación universitaria. eh, mi, mi lema, ¿verdad? Es recalcarle a los estudiantes en forma generalizada que no, o sea, no se conformen con decir, "Ay, aunque sea el título medio, voy a sacar, ¿verdad? Porque mi papá tanto que me molestó". Definitivamente, eso es algo que tenemos que erradicar. Y si nosotros hemos escuchado de los sueldos mínimos, se supone que un sueldo mínimo tendría que oscilar entre los 2.600 a los 2.900. Eso es algo, es una farsa. Regularmente casi todas las personas oscilan en un sueldo de 2.000. Y al hacer eso, o sea, igual estamos percibiendo de forma anual. Imagínense, 2.000 por 12, estamos solamente hablando de una cantidad, o sea, menor, con la cual sobrevive una familia establecida. Mientras que eso es para un sector establecido medio. Imagínense para el sector bajo, estamos hablando que las personas ganan regularmente 1.000 quetzales, 1.500. Y con eso es que sobreviven, las familias. Y por ello es, el el establecimiento de lo cual yo les hablaba, ¿verdad? De forma de pirámide, que solamente no existe un estatus, establecido o una jerarquía. Todavía los mayas, ¿verdad? Tuvieron una jerarquía porque establecieron que estaban los sacerdotes, las personas, ilustres o los que estaban preparados y luego los guerreros y por último estaba la población, ¿verdad? Artesana, agricultora y la que trabajaba en forma generalizada. Nosotros solo tenemos dos aspectos a que cubrir, el alto y el bajo, y dentro del bajo cubrimos nosotros hasta las personas de extrema pobreza, aquellas familias, ¿verdad? Que no tienen absolutamente nada y que padecen los hijos de desnutrición por la carencia de los elementos básicos. Entonces, sobre eso es que nosotros hablamos de una jerarquización social basada en dos aspectos, en la demanda de educación y la demanda de oportunidades. Oportunidades escasas que solamente acceden a aquellos que realmente tienen una preparación universitaria para establecer un equilibrio familiar como tal.
Dentro de ello, estos son los aspectos que tenemos. Ustedes me indican si hay alguna duda, por favor. Weiner, Jeremías, Elena, ¿alguna duda, señor. comentario? No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias.